del pescado lo único que vemos eran las espinas. El arroz era duro. A veces el pan era una cosa azul, con morado, sí, dice que era de boniato, no sé qué era. Cuando una vez hubo un mal tiempo que se inundó y ese pantano creció, cerca de la prisión había una granja de pollos. Y esa granja de pollos se inundó y se murieron todos los pollos. Entonces, cuando se mueren esos pollos, cuando bajó el agua, como a los 4 o 5 días, llevaron a un grupo de presas, empezaron a pedir voluntarios y empezaron a escoger ellas quienes iban a mandar a ese lugar a recoger los pollos. Cuando llevaron aquella inmundicia, entró en la prisión la peste. Era horrible. Para que entonces esos pollos se cocinaran en la prisión y darnos pollo. Imagínense usted que hubo como una semana, que yo no sé cuánta gente tiene que haberse muerto allí porque se la llevaban así para la enfermería y no venían más. De regreso aquí a Pantalla Indiscreta, uno mira este documental que estamos presentando fragmentos, fue dirigido por Eduardo Palmer, que es un legendario realmente productor y director de cine cubano, sobre todo de cine independiente. Uno mira esto y dice, no es posible que sobre todo a mujeres se maltrate de este modo. Mujeres por pensar contrario al castrismo, mujeres por enfrentársele al castrismo, pero hay debe haber un mínimo de respeto al contrario, pero eso no lo considera el régimen de los Castro, o sea, no hay un respeto al contrario. Lo vamos a ver ahora aquí, sobre todo cuando reciben visitas. Hay un momento extraordinario que Teresita Mayán va a explicar en las condiciones que su padre la vio y lo que hizo cuando la vio tan delgada, cuando la vio tan destruida. Vamos a ver otro fragmento de Manto Negro, un documental de Eduardo Palmer. El médico era un oficial del ejército que se llamaba el doctor Moya. Nunca me voy a olvidar de ese nombre. Era un descarado hombre gordo que llegaba y se sentaba en una de las celdas. Estaba habilitado como para atención médica. La atención médica allí era prácticamente inexistente. Que la enfermería también es un engaño para llevar allá a los visitantes que llegaban allí, enseñarles que allí se atendía a la gente, pero aquello no era nada, era una mentira todo. Una sola aguja de inyectar en toda la cárcel, una aguja que hay que sacarle punta con una lima porque ya la punta está roma para poderla meter en la piel. Y eso hay que esperar mientras tanto, porque hay otras que están con un ataque de asma muy grande, hay otras que están con una hemorragia, otras que han fallecido por hemorragias también, porque no atienden nada. Si a las presas que tenían SIDA, que estaban en casos especiales, tenían problemas para que las atendieran, las demás presas era peor. A mí yo no recuerdo nunca que me hayan atendido médicamente ahí en Manto Negro. Una vez pasé un dolor de cabeza muy fuerte, con vómitos y demás, y para que no me fueron a atender nunca. También me dio varias veces como una parálisis facial. Por 3 veces se me viró la cara, la última vez convulsioné y todo, y lo único que me decían que era de los nervios, pero nunca supimos qué era exactamente. El caso de Lidia Pérez, que en la cárcel se desangró y no la llevaron al hospital y la dejaron desangrar porque se dice que había que ponerle una transfusión para salvarla y que la sangre es para los revolucionarios. Ay, no, de las visitas, mire, las visitas. Yo estuve allí 3 meses y medio y yo no sabía que mis hijos existían. Por ejemplo, cuando venía la época de Ginebra, cuando el régimen sabía que internacionalmente le convenía estar bien, pues nos daba más visitas, trataban de poner a los presos, en este caso los presos políticos, lo más cómodo posible, para dar una apariencia, una imagen. Las visitas en mi caso eran cada 2 meses, 2 familiares cada 2 meses. Era una cosa horrible, tanto para las presas como para la familia. Antes de salir le hacen un registro que le hacen desnudar completamente. Allí delante de todo el mundo, en unos pasillos que usted pasa, y entonces están las combatientes ahí, quítese toda la ropa, vamos a ver, y registran la ropa, a ver si uno saca algo que va a sacarse de ahí adentro. Pero bueno, hacen eso. Y cuando sales otra vez de la visita te vuelven a hacer lo mismo. Cuando vinieron mis 2 hermanas y mi papá, vino en una llamada visita que era con 2 custodios al lado. Después de registrarme la vagina manualmente, sin un guante ni mucho menos, de decirme agáchate, puja, abre la boca, me registraron toda desnuda para ir a una visita.
cuando yo había bajado tantísimas libras, había perdido mucho peso por el hambre. Y salgo por una esquina, yo escuché la voz de mi hermana que dijo, papá, esa mujer es Tere, pero papá es Tere. Y entonces mi papá empezó a decir, malditos sean asesinos, malditos sean como me tienen a mi hija, maldito. Entonces se llevaron a mi papá y yo ni siquiera le pude dar un abrazo. En Mantonegro yo no tuve visita, todo el tiempo estuve en castigo, hasta que fui trasladada por un peor castigo a otra provincia lejana, pero en Mantonegro en sí yo no tuve visita nunca. Yo sufrí como muchas mujeres en Cuba, como muchas expresas políticas sufrieron, pero para mí lo más difícil eran las visitas, ver a mis hijas en la prisión, ver cómo tenían que ir a llevarme una jaba de alimento a mí, salir de mi visita e ir a ver a su papá que también estaba preso. Eso para mí fue muy duro, ver cómo lloraban, cómo me decían que cuándo iba a regresar a la casa. De regreso aquí a Pantalla Indiscreta, le vamos a presentar ahora el último fragmento que hemos escogido del documental Mantonegro. Uno piensa, ha visto tantas veces la decisión de Sophie's Choice en inglés, donde le dieron a escoger cuál de los dos niños iba a morir en el campo de concentración. Y aquí vemos a la Mayan, una de las prisioneras políticas, que le dicen que su hijo está herido de muerte, que si lo quiere ver antes de que muera o si lo quiere ver en la funeraria. Yo creo que esa elección que le dio un castrista cruel, criminal, a Teresita Mayan fue algo parecido a lo que los nazis le hicieron a Sofía. Esto es lo que ocurre en este documental tan profundo, con testimonios que quedan para siempre y que sin duda confirman la idea de que existe una prisión política en Cuba y sobre todo para mujeres. Vamos a ver el fragmento final. Por supuesto que la prisionera política sufre más que la común. Es decir, yo conocí casos de mujeres que estaban presas, como Estela Pérez Pérez, por un intento de irse del país. Y entonces ella tiene menos consideraciones que una mujer que haya matado a su madre o haya matado a su hijo. A veces se piensa que el abuso físico es sacar las uñas, no sé, golpearte fuerte. El maltrato físico, en el caso de nosotros las mujeres, que tenemos una serie de condiciones más débiles físicamente, estar ya en un lugar donde tienes que estar todo el tiempo sentada sobre algo frío, un cemento frío, sin ningún tipo de condiciones para taparte, para cuidarte, paliar el frío. Ya eso de sí es una tortura física, donde no puedes tomar agua en todo el día, no sé, con un pomo que tengas ahí en reserva y que te lo quieran dar, si no te castigan también no dándote el agua, sin poderte bañar porque no había agua en el lugar de la celda. Las condiciones de tortura física se pueden tomar como eso mismo, sí. A mi hijo lo habían herido en la cárcel del Combinado del Este. Cuando me llevaron para ese cuartico, entró el militar que yo no conocí y me dijo, ¿sabes de qué se trata? Y le dije, no. Dice, usted sabe que su hijo está mal herido. Yo tengo un hijo nada más, aunque hubiera tenido 10, y quise morirme. Me dijo, ¿tú quieres ir ahora a la funeraria o quieres ir 2 horas antes que muera? ¿Qué tú prefieres, verlo un poco vivo o ya muerto? Escoger a una madre. Eso no tiene perdón de Dios. Maltrato hay ahí desde que uno llega desde que entras hasta que sale. Ellos me dijeron que yo saldría de la prisión únicamente cuando saliera directo para el avión, que yo no iba a ver nunca la calle, y así fue. Y eso es la tortura psíquica que hacen en la cárcel con las prisioneras políticas. Sacaron a otra prisionera política que estaba conmigo, la montaron en un carro celular y la empezaron a llevar a distintas funerarias de La Habana. Cuando llegaban al carro celular, ella decía, ¿pero quién de mi familia habrá muerto? Y entonces la llevaban a otra funeraria, luego regresaban a la misma funeraria, en fin, no había muerto nadie. Y en la desesperación, yo me acuerdo que ella, cuando regresó a la cárcel, lo que hacía era con mucha frecuencia desmayos. Las pobres ancianas, porque allí hay una cantidad enorme de viejitas que no podían apenas caminar, a esas además las hacían sufrir adrede para que uno sufriera más. Porque viendo a una pobrecita anciana meterse en aquella camita y a empujones, a veces cuando llegaba el recuento, que ellas no lograban ponerse de pie, aquella gente que entraban al recuento, que pasaban por entre las literas, le daban empujones a todo el mundo, no respetando edad ni respetando imposibilidades físicas que podíamos tener allí. Era algo atroz. La actitud de ellos es atroz.
Raúl, en este caso era Raúl, sacaba a una prisionera que no era enferma mental, lo hacía con otra, porque este hombre tenía muchas perversiones sexuales y lo que hacía era que le hacía todas las cosas inimaginables en los senos de esta muchacha, pero lo que más le gustaba era que ella llorara para que las lágrimas le cayeran en la cara. La cosa nuestra, la parte de nuestra Yo tuve información de casos de presas que habían sido violadas por guardias, porque Manto Negro es una prisión que está cuidada por guardias hombres también, oficiales hombres. Como allí a veces desaparecían las personas, que hablan que no hay muertos en las prisiones, pero allí desaparecían personas que usted nunca podía saber qué había pasado con ellas. Existe una lista muy grande, bien documentada, con fecha, nombres, causas de mujeres, incluyendo una embarazada que tenía 6 meses y la fusilaron en San Antonio de Río Blanco. Sí han fusilado mujeres, por lo menos yo tengo conocimiento de unas 15 mujeres. Sí fusilan mujeres. Ese mito de que las mujeres no se fusilan no es verdad. Sí las fusilan, sí las violan, sí las atropellan y les hacen de cuanto puede imaginarse y no imaginarse la mente humana. Yo la información que tengo, que sí han habido mujeres fusiladas. Tremendo con la serenidad que estas heroicas mujeres cubanas cuentan sus desdichas, sus avatares, su ordalía en la prisión de Manto Negro. Es importante que las nuevas generaciones conozcan estos testimonios y que no los engañen más. Y afortunadamente está el cine independiente cubano que se realiza en el exilio, que se ha ocupado de estos temas. Sin Eduardo Palmer y otros cineastas, estos temas sencillamente no aparecen, no hubieran figurado ni en la prensa. Les estoy diciendo, búsquenlo en los medios sociales y tampoco van a aparecer con tanta claridad. Nos vemos en la próxima Pantalla Indiscreta. Gracias por la sintonía.